Buenos días. Hoy en el video de la semana vamos a vivir la semana de nutrición clínica. Vamos a conversar un tema que desde el punto de vista de soporte metabólico nutricional en los pacientes críticamente enfermos se está observando en las unidades de cuidados intensivos. Lastimosamente el sistema de alimentación de muchos de los países latinos es bastante precario. Y eso ha llevado a que los pacientes cuando llegan a las unidades de cuidados intensivos llegan en condiciones muy malas. Hay muchísima malnutrición en Latinoamérica. Por lo tanto, el manejo del paciente en la unidad de cuidado intensivo no solamente va a depender de lo que hagamos allí con soporte nutricional, sino cómo llegó el paciente a la unidad de cuidado intensivo y qué vamos a hacer después. Esto genera el concepto de el soporte nutricional precrítico, el soporte nutricional crítico, que es en la unidad de cuidado intensivo, y el soporte nutricional postcrítico. Lo explico. Ya hay muchas publicaciones que están mostrando que depende de cómo usted llegue a la unidad de cuidado intensivo desde el punto de vista de su estado nutricional, en su integridad de la célula, va a ser más fácil que salga de la unidad de cuidado intensivo. Hay artículos que dicen de los holandeses que si usted llega con 420 nanomoles por litro o menos de 420 nanomoles por litro de glutamina plasmática, la posibilidad de salir de cuidado intensivo es nula, con una sensibilidad y especificidad del 100 y 100%. Lo mismo han evaluado los niveles de vitamina D, se lo hicieron los mexicanos. En México hicieron un trabajo y miraron los niveles de vitamina D en los pacientes que llegaron a la unidad de cuidados intensivos. Y encontraron que muchísimos llegaban con niveles muy bajos. Esto se ha encontrado porque con el fin de definir si en la unidad de cuidado intensivo necesitábamos utilizar oligoelementos y elementos traza por vía intravenosa para mejorar la mortalidad o no, se ha utilizado como moda la medición de diferentes sustancias cuando usted llega a la unidad de cuidado intensivo. Cuánto llega de taurina a la persona, cuánto tiene de vitamina D cuando llega el paciente, cuánto tiene de vitamina C cuando llega el paciente, cuánto tiene, en fin, de cualquiera de ellos, de zinc, de selenio, con el fin de ver si realmente necesita aplicarle en el interior en la unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, si el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo con niveles muy bajos de muchísimas de esas sustancias que son oligoelementos y elementos traza y antioxidantes, a la unidad de cuidado intensivo no solamente van a requerir cantidades en la unidad, sino muy posiblemente van a requerir cantidades después de salir de la unidad, o sea, el postcrítico. De esa forma escribimos un capítulo en uno de los libros de soporte metabólico nutricional latinoamericano, creo que es un libro que saldrá ahora a partir de agosto, publicado por Editorial de Tribuna, y en el capítulo que hablamos de oligoelementos, elementos traza y antioxidantes, lo abordamos desde ese punto de vista, no solamente lo que necesitamos en la unidad de cuidado intensivo, sino lo que necesitamos antes de, o sea, cómo necesitamos que la gente llegue nutrida desde el punto de vista de esos tres componentes a la unidad de cuidado intensivo y el post cuidado intensivo. No solamente lo que vamos a necesitar en la unidad de cuidado intensivo, sino lo que vamos a necesitar después. El precrítico es eso que comenté, el crítico es lo que todos saben, muchos de los especialistas en soporte metabólico nutricional saben, que es suministrar determinadas cantidades de estas sustancias o de las sustancias nutricionales en la unidad de cuidado intensivo. Y el postcrítico es lo que hacemos después de. Tenemos un grupo en la ciudad de Medellín que estamos evaluando pacientes en el postcrítico, que es pacientes que salen de la unidad de cuidado intensivo, como lastimosamente no hay normatividad y legislación en Colombia que obligue a los hospitales a tener grupos de soporte nutricional por número de camas. Entonces los pacientes se les suministra cualquier tipo de nutrición, la que existe en ese momento en el hospital, y los pacientes están saliendo muy desnutridos. Con un gran problema, y es que ya hay correlaciones muy grandes entre una curva realizada en la que se comparó el estado nutricional y el deterioro cognitivo, con una correlación casi del 0.9%, del 90%. Eso quiere decir que el paciente cuando sale de la unidad de cuidado intensivo para el manejo postcrítico debe ser inmediato. En hospitalización se debe seguir el soporte nutricional y en la casa se debe seguir el soporte nutricional si queremos que el paciente no se deteriore y muy posiblemente o vuelve y se enferme y caiga otra vez al hospital y el paciente se muera, o muy posiblemente se muere en la casa. Y como nadie se da cuenta,
Entonces los intensivistas estamos haciendo un montón de cosas en la unidad de cuidado intensivo, pero gastamos un platal, usamos ventiladores muy famosos, usamos drogas muy famosas, todo muy costoso, pero no hacemos absolutamente nada porque uno de cada 5 pacientes que vuelve y sale no es capaz de trabajar, solamente pues, tiene la capacidad de volver a trabajar. Porque el deterioro cognitivo es tan exagerado que los pacientes ya no son capaces de volver a trabajar normalmente. Y en Latinoamérica el que no trabaja no vive o no come. Y por lo tanto necesitamos esquemas de soporte nutricional o de ayuda a los pacientes que salen de las unidades de cuidado intensivo y que logran llegar a la casa, si queremos que ellos vuelvan otra vez a su vida normal y a su vida laboral. Por lo tanto, ese es el concepto que hoy queríamos mostrarle, que es el concepto precrítico, crítico y poscrítico. Los pacientes necesitan ayuda y soporte nutricional antes de llegar a la unidad de cuidado intensivo, dando una buena educación nutricional a todas las personas en Latinoamérica, el soporte nutricional crítico, que es el ser más agresivos en el soporte nutricional en la unidad de cuidado intensivo, y el soporte nutricional postcrítico, que es una ayuda después de que el paciente nace, si queremos luchar por evitar el deterioro cognitivo y el deterioro de la masa muscular de las personas y de los pacientes. Ese es el mensaje de hoy y esperemos que les sirva, y yo creo que hay que hacer un abordaje mucho más amplio del manejo de los pacientes críticos, no solamente ir a hacer un turno y pensar que hicimos todo lo que había que hacer, pero la dimensión del problema es mucho más grande en Latinoamérica. Yo creo que tenemos que enfocarnos a mejorar la sociedad más que mejorar las terapias en la unidad de cuidado intensivo. Hay muchísimo más que hacer para los pacientes. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos en el próximo video de Nutrición Clínica.